Si lo arreglas te adopto. El millonario se rió del pobre niño. Pero lo que hizo el niño lo dejó sin palabras. ¿De qué país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. El piso 67 de la Torre Pemberton se alzaba sobre Manhattan, como un trono de cristal y acero, desde donde Richard Pemberton contemplaba un imperio que había construido con sus propias manos durante 4 décadas de despiadada ambición. A los 62 años, su rostro llevaba las marcas de innumerables batallas corporativas, líneas profundas alrededor de ojos grises que una vez habían sido azules como el cielo de su juventud, canas perfectamente peinadas hacia atrás con gel importado de Italia, y una mandíbula que se había endurecido con cada decisión brutal que había tomado en nombre del progreso empresarial. Desde su oficina panorámica, podía ver Central Park extendiéndose como una isla verde en el océano de concreto, y más allá, los barrios donde había crecido antes de que el dinero lo transformara en algo que ni él mismo reconocía completamente. Su escritorio de caoba guatemalteca, valorado en más de $50,000, estaba inmaculadamente organizado, 3 monitores mostrando las fluctuaciones de los mercados asiáticos. La mañana del martes que cambiaría su vida para siempre, había comenzado como cualquier otra, con una llamada de su asistente ejecutiva Margaret, a las 5:30 de la madrugada. Richard había respondido con gruñidos monosilábicos mientras se duchaba en su ático de $40 millones, un espacio que más parecía un museo de arte moderno que un hogar. Las paredes estaban adornadas con obras de Picasso y Monet que había comprado no por amor al arte, sino porque un consultor le había asegurado que proyectaban sofisticación y cultivo. La ironía de poseer belleza que no podía apreciar se le escapaba por completo. Su rutina matutina era una coreografía perfecta de eficiencia. 30 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, 15 minutos de ducha y cuidado personal, y exactamente 8 minutos para un desayuno que consistía en proteína en polvo mezclada con frutas orgánicas que jamás saboreaba realmente. Todo estaba calculado para maximizar la productividad y minimizar lo que él consideraba pérdidas de tiempo emocionales. Había elegido el Lamborghini Huracán 2024 esa mañana porque tenía una reunión con inversores japoneses que, según sus estudios de mercado, valoraban los símbolos de estatus occidentales. El auto, con un valor de $350,000, era más que un vehículo. Era una declaración, una armadura de metal y velocidad que lo protegía del mundo exterior, y más importante, de sí mismo. Pero el destino, con su sentido del humor retorcido, había decidido que ese martes Richard Pemberton aprendería que ni todo el dinero del mundo podía protegerlo de las lecciones que necesitaba desesperadamente recibir. El motor había comenzado a fallar cuando se dirigía hacia el centro financiero, un sonido irregular que se intensificaba con cada milla. Richard había ignorado las primeras señales, convencido de que un auto tan caro no podía tener problemas reales. Cuando finalmente el vehículo se detuvo por completo en una calle lateral del Bronx, se encontró en territorio desconocido en más de un sentido. El Rincón de Miguel no era el tipo de establecimiento que habría elegido en circunstancias normales. La fachada de ladrillos desgastados, los letreros desteñidos por décadas de sol y lluvia, y el olor omnipresente de aceite de motor y trabajo honesto lo transportaron instantáneamente a un mundo que había abandonado hace mucho tiempo. Era el tipo de lugar donde había llevado a arreglar su primera bicicleta cuando tenía 10 años, cuando su familia aún vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Queens, y su padre trabajaba dobles turnos en una fábrica para llegar a fin de mes. Miguel Rodríguez había fundado el taller 30 años atrás, cuando llegó de El Salvador con nada más que herramientas prestadas y un sueño de construir algo propio en América. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, contaban historias de motores rescatados, de familias ayudadas cuando no podían pagar las reparaciones completas, y de una filosofía empresarial que priorizaba las relaciones humanas por encima de las ganancias máximas. La primera impresión de Richard del taller fue de caos organizado, herramientas que habían visto décadas de uso, pero estaban meticulosamente mantenidas, autos en diversas etapas de reparación, que representaban la esperanza de familias que dependían de esos vehículos para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela,
o simplemente mantener conectadas sus vidas dispersas. Era un mundo donde el valor se medía en problemas resueltos, no en acciones vendidas. «Buenos días, señor», había dicho Miguel, emergiendo de debajo de un sedán que había visto mejores días. Su sonrisa era genuina, el tipo de calidez humana que Richard había olvidado que existía. «¿En qué podemos ayudarle?». La diferencia entre los dos hombres no podría haber sido más marcada. Richard en su traje Armani de $3,000, zapatos italianos hechos a mano y un reloj Patek Philippe que costaba más que el ingreso anual de muchas familias. Miguel en overoles manchados de grasa, botas de trabajo que habían caminado miles de millas y manos que mostraban las marcas de una vida dedicada al trabajo físico. Uno había construido fortunas, el otro había construido comunidad. «Mi Lamborghini se averió», anunció Richard con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus problemas se resolvieran inmediatamente mediante la aplicación de suficiente dinero. «Necesito que lo reparen ahora. Tengo compromisos importantes esta tarde». Miguel se acercó al vehículo con el respeto profesional que otorgaba a todos los autos, independientemente de su precio. Sus ojos experimentados recorrieron el motor expuesto, identificando inmediatamente que se trataba de algo más complejo que una reparación rutinaria. «Señor, esto va a requerir tiempo para diagnosticarlo correctamente. Los sistemas eléctricos de estos modelos nuevos son muy complicados». «¿Tiempo?». La voz de Richard se alzó con la indignación de alguien que nunca había tenido que esperar por nada. «¿Sabe cuánto vale mi tiempo por hora? ¿Cuánto dinero pierde mi empresa cada minuto que no estoy en mi oficina dirigiendo operaciones que afectan miles de empleos?». Fue en ese momento de arrogancia pura cuando el universo decidió enviarle a Richard Pemberton su más grande maestro, empaquetado en el cuerpo de un niño de 12 años que emergió de las sombras del taller como una aparición del pasado que había estado tratando de olvidar durante 2 décadas. El maestro inesperado. El padre de Sebastián, Roberto Vázquez, había sido una presencia intermitente durante los primeros 8 años de su vida. Rico en términos relativos, dueño de una pequeña cadena de restaurantes que le proporcionaba ingresos de 6 cifras anuales, Roberto había representado la posibilidad de estabilidad económica para la familia. Pero cuando Isabela nació con una condición cardíaca congénita que requería cirugías costosas y tratamientos de por vida, Roberto había tomado la decisión que definiría el carácter de Sebastián para siempre. Había desaparecido. «No puedo lidiar con esto», había dicho durante su última conversación con Carmen, mientras Isabela, de apenas 3 meses, lloraba en una cuna de segunda mano. «Los gastos médicos van a arruinar mis negocios. Tengo responsabilidades más grandes que esta familia». Sebastián, escondido detrás de la puerta de su habitación, había escuchado cada palabra. A los 8 años, había aprendido la lección más cruel y valiosa de su vida, que el dinero sin carácter era peor que la pobreza con dignidad, y que el abandono de un padre rico dolía más profundamente que la ausencia de uno pobre. Desde ese día Sebastián había asumido responsabilidades que ningún niño debería cargar. Después de la escuela, caminaba 2 millas hasta el taller de Miguel, donde había comenzado como un observador curioso, y había evolucionado hasta convertirse en un aprendiz no oficial. Miguel, reconociendo tanto la necesidad económica de la familia como el talento natural del niño, había comenzado a pagarle pequeñas cantidades por tareas simples, organizar herramientas, limpiar piezas, sostener linternas mientras él trabajaba en lugares difíciles de alcanzar. Pero Sebastián había absorbido mucho más que técnicas mecánicas durante sus años en el taller. Había observado cómo Miguel trataba a cada cliente con respeto, independientemente de si conducían un Mercedes o un auto de 20 años. Había visto cómo el mecánico a menudo realizaba reparaciones pequeñas sin cobrar cuando sabía que una familia estaba pasando dificultades económicas. Había aprendido que el trabajo honesto tenía una dignidad que el dinero fácil nunca podría comprar. Sus noches las dedicaba a estudiar. Sin acceso a Internet confiable en casa, había aprendido a usar la biblioteca pública como su aula personal, permaneciendo allí hasta la hora de cierre y leyendo todo lo que podía encontrar sobre mecánica automotriz, electricidad y sistemas computacionales. YouTube, cuando podía acceder a él, se había convertido en su universidad informal,
donde había aprendido desde diagnósticos básicos hasta teorías avanzadas de ingeniería automotriz. Los maestros en la escuela habían notado su inteligencia excepcional. La señora Patterson, su profesora de matemáticas, había comentado en múltiples ocasiones que Sebastián tenía una mente que podría llevarlo a cualquier lugar si tuviera las oportunidades adecuadas. Pero las oportunidades requerían recursos que su familia simplemente no poseía. Así que Sebastián había aprendido a crear sus propias oportunidades en los espacios que existían entre la pobreza y la esperanza. Isabella, ahora de 4 años, era la luz que guiaba todas las decisiones de Sebastián. Su condición cardíaca requería medicamentos costosos que drenaban cualquier ingreso extra que la familia pudiera generar. Cada peso que Sebastián ganaba en el taller se destinaba al fondo médico de su hermana, y cada hora extra que trabajaba era una inversión en la posibilidad de que ella tuviera una vida normal algún día. Carmen trabajaba turnos dobles como auxiliar de limpieza en un hospital, irónicamente el mismo lugar donde llevaba a Isabela para sus consultas médicas regulares. La ironía no se le escapaba a ninguno de ellos que limpiara los pisos de un lugar donde no podía pagar los tratamientos completos para su hija. Era una de esas crueldades del sistema que habían aprendido a aceptar sin amargura, pero sin olvidar nunca. Era esta historia de lucha, dignidad y responsabilidad prematura, la que había forjado la sabiduría de Sebastián. No era la sabiduría que viene de los libros o de las experiencias privilegiadas, sino la que surge de la necesidad de observar cómo el mundo realmente funciona, cuando no tienes el dinero suficiente para aislarte de sus realidades más duras. Cuando Richard Pemberton había llegado al taller esa mañana, Sebastián había estado trabajando en el motor de un auto de 1995 que pertenecía a la señora García, una madre soltera que limpiaba oficinas durante las noches para mantener a sus 3 hijos. El auto había estado haciendo un ruido extraño durante semanas, pero ella había estado posponiendo llevarlo al taller porque sabía que no podía pagar reparaciones importantes. Miguel había insistido en que lo trajera, prometiéndole que encontrarían una solución que se ajustara a su presupuesto. Sebastián había diagnosticado el problema como una banda de distribución desgastada, una reparación relativamente simple pero crucial para evitar daños mayores al motor. Estaba en el proceso de explicarle a Miguel su diagnóstico cuando había escuchado la voz autoritaria del hombre del Lamborghini, una voz que le había recordado inmediatamente a otra que había escuchado años atrás, durante la última conversación entre sus padres. Tal vez si no gritara tanto, podríamos pensar mejor en cómo ayudarlo, había dicho. Y en esas palabras había puesto 4 años de observar cómo los ricos trataban a los trabajadores, 4 años de ver a su madre regresar a casa exhausta después de limpiar las oficinas de personas que la trataban como invisible, 4 años de rabia contenida hacia un padre que había antepuesto el dinero a la familia. La conversación que siguió no fue simplemente un intercambio entre un niño precoz y un millonario arrogante. Fue el choque de 2 filosofías de vida completamente opuestas, una forjada en la abundancia material pero vacía de conexión humana, y otra moldeada por la escasez económica pero rica en dignidad y propósito. Cuando Richard había propuesto su apuesta cruel, Sebastián había visto en ella algo más que una oportunidad de cambiar las circunstancias de su familia. El diagnóstico del alma. La apuesta había sido sellada, pero lo que siguió no fue simplemente una reparación mecánica. Fue una exploración profunda de 2 vidas que habían tomado caminos radicalmente diferentes pero que, en su esencia, compartían heridas similares. Sebastián comenzó su trabajo con la metodología que había aprendido no solo de Miguel, sino de años de observar cómo los problemas complejos a menudo tenían soluciones simples si uno tenía la paciencia para encontrarlas. Primero examinó visualmente todo el sistema eléctrico del Lamborghini, sus pequeñas manos moviéndose con la confianza de alguien que había aprendido que tocar y sentir a menudo revelaban cosas que las computadoras más sofisticadas podrían pasar por alto. Richards, inicialmente dispuesto a disfrutar del espectáculo de la inevitable derrota del niño, se encontró fascinado, a pesar de sí mismo, por la metodología sistemática que Sebastián empleaba. Había esperado ver a un niño jugando con herramientas demasiado grandes para sus manos, pero en su lugar estaba observando a alguien que claramente entendía tanto la teoría como la práctica de lo que estaba haciendo.
¿Dónde exactamente aprendiste todo esto?, preguntó Richard después de observar a Sebastián utilizar un multímetro para medir resistencias en el arnés de cables principal. YouTube tiene videos de todo, respondió Sebastián sin levantar la vista. Y Miguel me enseñó que cada auto es como una persona, tiene personalidad, tiene problemas específicos, y si sabes escuchar, te dice exactamente qué necesita. Eso es muy poético para un diagnóstico mecánico. No es poesía, señor Pemberton. Es experiencia. Sebastián hizo una pausa en su trabajo y miró directamente a Richard. Cuando tienes que arreglar cosas con recursos limitados, aprendes a entender realmente cómo funcionan, no solo a reemplazar partes hasta que algo funcione. Richard sintió una punzada de reconocimiento. Era exactamente el tipo de pensamiento innovador que había valorado en sus mejores ingenieros, pero nunca había esperado encontrarlo en un niño de 12 años trabajando en un taller del Bronx. ¿Y tu madre?, preguntó Richard, aunque no estaba completamente seguro de por qué la conversación había tomado ese rumbo. ¿Ella sabe que trabajas aquí? Por supuesto que lo sabe. Sebastián conectó cables de prueba a diferentes puntos del sistema eléctrico. Ella trabaja 2 empleos para pagar las medicinas de mi hermana. Yo trabajo aquí para ayudar con todo lo demás. ¿Qué edad tiene tu hermana? 4 años. Nació con un problema en el corazón. La voz de Sebastián se suavizó notablemente. Necesita una cirugía que cuesta más dinero del que mi familia puede generar en 5 años. Pero los doctores dicen que si esperamos demasiado, puede ser demasiado tarde. Richard sintió como si algo frío se hubiera asentado en su estómago. ¿Y su padre? ¿Tu padre? Sebastián dejó de trabajar por completo y se enderezó, mirando a Richard con una expresión que mezclaba dolor y una sabiduría que no debería haber existido en alguien tan joven. Mi padre decidió que los gastos médicos de Isabela eran demasiado costosos para sus negocios. Se fue cuando ella tenía 3 meses. Sebastián regresó a su trabajo, pero su voz llevaba una carga emocional que hizo que Richard sintiera como si le hubieran dado un puñetazo. Era rico, como usted. Tenía restaurantes, autos caros, una casa grande. Pero cuando tuvo que elegir entre el dinero y su familia, eligió el dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel, que había estado observando desde una distancia respetuosa, intercambió una mirada significativa con Richard. Era la primera vez en los 4 años que Sebastián trabajaba en el taller que había hablado tan directamente sobre su padre. Richard se encontró reviviendo memorias que había enterrado profundamente. David había tenido la misma edad que Isabela cuando había comenzado a mostrar interés por la mecánica. Richard recordaba vívidamente a su hijo sentado en el garaje de su casa, observando con fascinación, mientras él cambiaba el aceite de su primer auto exitoso, un BMW que había comprado para celebrar su primer gran contrato corporativo. «Papá, ¿me enseñas cómo funciona?», había preguntado David con los ojos brillantes de curiosidad. Pero cuando seas mayor, nunca había llegado. David había muerto en un accidente automovilístico a los 13 años, mientras Richard estaba en una reunión crucial que no había podido o querido posponer. El funeral de su hijo había sido interrumpido por 3 llamadas de negocios que Richard había contestado porque, en sus palabras, la empresa no puede detenerse ni siquiera por esto. ¿En qué está pensando, señor Pemberton? La voz de Sebastián lo trajo de vuelta al presente. Sebastián detuvo su trabajo completamente y se volvió hacia Richard. ¿Qué le pasó? Accidente automovilístico. Yo estaba en una reunión de negocios cuando pasó. Siempre estaba en reuniones de negocios. Richard se sorprendió de la facilidad con que las palabras salían, como si hubieran estado esperando durante 20 años la oportunidad de ser dichas. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, si ganaba suficiente dinero, podría darle todo lo que necesitara. Pero nunca le di lo que realmente quería. ¿Qué era eso? Tiempo. Atención. Un padre que lo conociera realmente. Richard se sentó en una caja de herramientas, sintiéndose súbitamente más cansado de lo que se había sentido en años. Se llamaba David, y le encantaba arreglar cosas, igual que tú. Sebastián consideró esta información durante un momento, luego regresó a su diagnóstico del auto. ¿Sabe qué es lo extraño? Usted perdió a su hijo, pero tiene dinero. Yo nunca tuve un padre real, pero tengo una hermana que necesita ayuda,
y una madre que haría cualquier cosa por nosotros. ¿Cuál es tu punto? Que tal vez los dos necesitamos algo que el otro tiene. Sebastián localizó finalmente la fuente del problema. Un cortocircuito intermitente en el arnés de cables que conectaba el sistema de gestión del motor con la computadora principal del vehículo. Usted tiene recursos para salvar a mi hermana, y yo, bueno, tal vez puedo recordarle cómo es tener un hijo que realmente lo necesita. Es un cortocircuito intermitente, anunció Sebastián, alzando un conjunto de cables dañados. El problema es que ocurre solo bajo ciertas condiciones de temperatura y vibración, por eso los otros técnicos no pudieron encontrarlo. Estaban buscando en los lugares obvios. ¿Y tú cómo sabías dónde buscar? Porque he visto este problema antes en autos más viejos. Los principios son los mismos, solo que los autos caros tienen más lugares donde esconderse. Sebastián comenzó a trabajar con soldadura fría y cables de repuesto que Miguel mantenía en stock. ¿Sabe qué es lo gracioso? Los técnicos especializados probablemente habrían recomendado reemplazar todo el arnés de cables, un trabajo de miles de dólares. Pero todo lo que necesitaba era una reparación de $20 en el lugar correcto. Mientras Sebastián trabajaba, Richard se encontró observando no solo las manos del niño, sino su expresión de concentración total, su forma de morderse el labio inferior cuando se enfrentaba a un desafío particularmente difícil, su sonrisa inconsciente cuando una conexión encajaba perfectamente. Eran exactamente las mismas expresiones que había visto en el rostro de David durante los pocos momentos en que había estado presente lo suficiente para observarlas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Richard súbitamente. ¿Reparar su auto? No, todo esto, trabajar aquí, cuidar a tu familia, estudiar por tu cuenta, podrías, no sé, ser un niño normal. Sebastián rió, pero no fue una risa amarga. ¿Y qué es un niño normal, señor Pemberton? Uno que tiene padre, uno cuya hermana no necesita medicinas caras, uno que puede permitirse no preocuparse por el dinero. Supongo que sí. Entonces nunca he sido un niño normal, y está bien. Ser normal está sobrevalorado. Sebastián terminó una conexión particularmente delicada, y se limpió las manos en su trapo. Mi madre siempre dice que Dios nos da las batallas que sabe que podemos ganar, pero a veces olvida decirnos cómo ganarlas. Así que tenemos que averiguarlo nosotros mismos. Richard se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo las palabras del niño, sino la filosofía de vida que representaban. Era una perspectiva que contrastaba dramáticamente con su propia forma de enfrentar los desafíos, mediante la aplicación de recursos financieros masivos, hasta que los problemas desaparecieran o se volvieran irrelevantes. ¿Y si te dijera que puedo hacer que Isabela tenga la cirugía que necesita mañana mismo?, preguntó Richard súbitamente. Sebastián se detuvo en su trabajo y lo miró con una expresión cautelosa. ¿Por qué haría eso? Porque puedo, porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y porque... Richard hizo una pausa, buscando palabras para algo que apenas entendía él mismo. Porque tal vez sea hora de que use ese dinero para algo que realmente importe. ¿Y qué querría a cambio? La pregunta reveló una madurez que desarmó completamente a Richard. Aquí estaba un niño de 12 años que entendía instintivamente que los actos de caridad de los ricos a menudo venían con condiciones, y que tenía la sabiduría suficiente para preguntar por ellas antes de aceptar la ayuda. Sebastián estudió el rostro de Richard durante un largo momento, como si estuviera diagnosticando algo más complejo que un sistema eléctrico defectuoso. «Listo», anunció finalmente, cerrando el capó del Lamborghini. «¿Perdón? Su auto está arreglado, el cortocircuito está reparado, y el sistema debería funcionar perfectamente ahora». Richard se acercó al vehículo con pasos vacilantes, sintiéndose extrañamente nervioso. Cuando giró la llave, el motor rugió a la vida con la perfección mecánica que había estado ausente durante semanas. Se quedó allí sentado durante varios momentos, no tanto disfrutando del sonido del motor funcionando correctamente, sino procesando lo que acababa de presenciar. Salió del auto y se quedó de pie frente a Sebastián, que lo miraba con una mezcla de satisfacción profesional y algo que parecía peligrosamente cercano a la compasión. «Cumplí mi parte del trato», dijo Sebastián simplemente. Richard asintió lentamente. «Sí, lo hiciste.
más que cumplirla. Entonces, ¿cuándo empezamos con los papeles de adopción? La pregunta, hecha con la seriedad de un adulto pero con la voz de un niño, golpeó a Richard como un rayo. Se había acostumbrado tanto a hacer promesas vacías en el mundo corporativo, donde las amenazas y ofertas grandiosas eran moneda corriente en las negociaciones, que había olvidado lo que significaba hacer un trato con alguien que tomaba las palabras en serio. ¿Realmente quieres dejar todo esto?, preguntó Richard, haciendo un gesto que abarcaba el taller. Pero sabiendo que en realidad se refería a mucho más, la vida que Sebastián conocía, la comunidad que había construido, la identidad que había forjado en la adversidad. Sebastián consideró la pregunta durante mucho tiempo, mirando alternativamente a Richard, al taller donde había aprendido tanto, y hacia la dirección donde sabía que su madre estaría preparándose para otro turno de trabajo nocturno. «Quiero que mi hermana tenga la oportunidad de ser una niña normal», dijo finalmente. «Quiero que mi madre pueda dormir sin preocuparse por pagar las medicinas. Y quiero seguir aprendiendo, seguir arreglando cosas». Hizo una pausa. «Pero no quiero dejar de ser quien soy por el dinero. He visto lo que eso le hizo a mi padre, y no quiero que me pase a mí». Richard sintió como si estuviera viendo su propia vida a través de un espejo, que reflejaba no solo su imagen, sino sus decisiones y sus consecuencias. ¿Y si hubiera una forma de ayudar a tu familia sin que tengas que cambiar quién eres? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tal vez he estado pensando en esto de la manera incorrecta. Richard se arrodilló frente a Sebastián, poniéndose a su altura física por primera vez en toda su conversación. ¿Qué dirías si en lugar de sacarte de aquí, invierto en hacer que aquí sea mejor? Si construimos algo juntos que pueda ayudar no solo a tu familia, sino a muchas otras como la tuya. Los ojos de Sebastián se iluminaron con una curiosidad genuina, pero también con la cautela aprendida de alguien que había escuchado promesas rotas antes. ¿Qué tipo de algo? Richard sintió una emoción que no había experimentado en años, la sensación de estar construyendo algo con propósito real, algo que se extendía más allá de las ganancias trimestrales y las valoraciones de mercado. Un centro de capacitación, un lugar donde niños como tú puedan aprender oficios valiosos mientras siguen estudiando, donde las familias puedan traer sus autos y sepan que recibirán un servicio honesto a precios justos, donde se detuvo sorprendido por la claridad de la visión que estaba formándose en su mente, donde podamos demostrar que el éxito real se mide en vidas cambiadas, no solo en dinero ganado. Miguel, que había estado observando toda la interacción desde una distancia respetuosa, se acercó con pasos cautelosos. «Señor Pemberton, ¿está hablando en serio?» «Más en serio de lo que he hablado sobre cualquier cosa en los últimos 20 años», respondió Richard, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de esa declaración. «Miguel, ¿cuánto tiempo llevas soñando con expandir este lugar? Con tener equipos mejores, más espacio, la capacidad de ayudar a más familias». Miguel miró a Sebastián, luego de vuelta a Richard, como si estuviera tratando de determinar si esto era real o algún tipo de broma cruel. «Toda mi vida, señor. Pero los préstamos bancarios, las regulaciones, el costo de la expansión». «Olvídese de los préstamos bancarios», interrumpió Richard. «Olvídese de las regulaciones. Olvídese del costo. ¿Qué necesitaría para convertir este lugar en el mejor centro de capacitación automotriz del estado?» La conversación que siguió se extendió por más de 2 horas, durante las cuales Richard encontró algo que había perdido en algún lugar entre su primer millón y su primer 1000 millones, el placer puro de resolver problemas reales para personas reales. Sebastián, Miguel y Richard se sentaron en cajas de herramientas improvisadas como sillas, usando servilletas de papel para dibujar planos rudimentarios y calculando costos en la parte trasera de facturas de reparación. «Necesitaríamos al menos 4 bahías adicionales», explicó Miguel, sus ojos brillando con una emoción que había estado dormida durante años. «Equipos de diagnóstico computarizado para los autos modernos, pero también herramientas tradicionales para vehículos más viejos. Un aula donde podamos enseñar teoría, y tal vez un pequeño laboratorio para experimentos». Richard tomó notas en su teléfono, pero más que eso, estaba tomando notas mentales sobre cómo estos 2 hombres, separados por 4 décadas de edad,
Pensaban automáticamente en términos de comunidad y impacto social en lugar de ganancias y eficiencia. Era una forma de pensar que había perdido en algún momento de su ascenso corporativo. ¿Cuánto costaría todo esto?, preguntó Miguel. Finalmente, con la voz de alguien que se había acostumbrado a que los sueños se estrellaran contra la realidad de las limitaciones financieras. Richard hizo algunos cálculos rápidos en su mente, entre construcción, equipos, dotación inicial de personal, y un fondo operativo para los primeros 5 años, probablemente entre 8 y 10 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Para Miguel, esa cantidad representaba más dinero del que había visto en toda su vida. Para Sebastián, era un número tan grande que era casi abstracto. Para Richard, era aproximadamente lo que gastaba en un año en el mantenimiento de su yate privado, que usaba tal vez 2 semanas al año. En realidad no lo es, respondió Richard, y por primera vez en décadas, realmente creía lo que estaba diciendo. Es una inversión, y las mejores inversiones son aquellas que generan retornos que no se pueden medir en dólares. El arquitecto de sueños. Esa noche, Richard regresó a su ático en Manhattan, pero por primera vez en años, no se dirigió inmediatamente a su oficina doméstica para revisar mercados asiáticos o preparar presentaciones para el día siguiente. En su lugar, se sentó en su terraza privada, mirando las luces de la ciudad que se extendían como constelaciones terrestres hasta el horizonte, y abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba la fotografía de David. «Creo que conocí a alguien hoy que te habría gustado», murmuró a la imagen de su hijo, sintiendo la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba estos momentos de conexión póstuma. «Es inteligente como tú eras, terco como tú eras, y ve el mundo de una manera que yo había olvidado que era posible». La fotografía, por supuesto, no respondió, pero Richard había aprendido a encontrar consuelo en estos monólogos unilaterales. Le ayudaban a procesar emociones que había enterrado tan profundamente, que a veces se sorprendía de que todavía existieran. Pasó las siguientes 3 horas haciendo algo que no había hecho en años, planificando un proyecto no por su potencial de ganancias, sino por su capacidad para generar impacto positivo. Utilizó su laptop personal, no la corporativa, y comenzó a esbozar lo que eventualmente se convertiría en los planos para el Centro de Capacitación Automotriz David Pemberton. El nombre había venido naturalmente, sin deliberación consciente. Era como si todo el proyecto hubiera estado esperando durante 20 años la oportunidad de honrar la memoria de su hijo de una manera que realmente importara. A las 2 de la madrugada, había completado un plan preliminar que incluía no solo las especificaciones técnicas del centro, sino también su filosofía operativa. Sería un lugar donde el mérito importara más que el origen socioeconómico, donde la sabiduría práctica tuviera el mismo valor que la educación formal, y donde el éxito se midiera tanto en vidas transformadas como en vehículos reparados. Pero más que eso, había comenzado a visualizar su propio papel en este proyecto. No como el benefactor distante que escribía cheques desde su torre de cristal, sino como un participante activo en la construcción de algo significativo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad diferente a cualquier cosa que Richard hubiera experimentado en su carrera empresarial. En lugar de reuniones en salas de juntas antisépticas, se encontró en el taller de Miguel, midiendo espacios, evaluando la infraestructura existente, y consultando con Sebastián sobre detalles que ningún arquitecto o consultor habría considerado. Las estaciones de trabajo tienen que estar a diferentes alturas, explicó Sebastián, mientras caminaban por el espacio que eventualmente se convertiría en el área de capacitación principal. Los niños más pequeños necesitan poder alcanzar las herramientas cómodamente, pero también necesitamos espacios para adultos que quieran aprender oficios nuevos. Richard tomaba notas meticulosas, no solo de las sugerencias técnicas, sino de la forma en que Sebastián pensaba sobre los problemas. Era un enfoque que priorizaba la funcionalidad sobre la estética, la accesibilidad sobre la impresión y las necesidades humanas reales sobre las especificaciones teóricas. ¿Y qué hay de seguridad?, preguntó Richard. Los seguros van a requerir protocolos estrictos si vamos a tener menores trabajando con herramientas eléctricas. Por supuesto, respondió Sebastián, pero las reglas de seguridad tienen que tener sentido práctico, no solo legal.
He visto demasiados lugares donde las regulaciones son tan complicadas que nadie las sigue realmente. Era esta combinación de pragmatismo y idealismo lo que Richard encontraba más fascinante en Sebastián. El niño había desarrollado un entendimiento intuitivo de cómo navegar sistemas complejos sin perder de vista los objetivos humanos fundamentales. Carmen Morales había reaccionado con comprensible escepticismo cuando Sebastián le había contado sobre los planes de Richard. Había visto demasiadas promesas rotas de hombres ricos que aparecían en sus vidas como salvadores temporales, solo para desaparecer cuando la novedad se desvanecía o cuando los proyectos se volvían más complicados de lo anticipado. «Mijo», le había dicho a Sebastián mientras preparaban una cena simple de arroz con frijoles en su pequeña cocina, «los hombres como él no entienden vidas como la nuestra. Para él, esto puede ser un juego interesante por un tiempo, pero nosotros vivimos estas realidades todos los días». Pero cuando Richard apareció en su apartamento 3 días después, no con un equipo de asistentes y documentos legales, sino solo con un sobre que contenía recibos de un depósito que cubría un año completo de medicamentos para Isabela, Carmen comenzó a reconsiderar sus juicios iniciales. «No necesita hacer esto, señor Pemberton», había dicho, sus ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo durante meses de preocupación constante por los costos médicos de su hija. «Sí, necesito hacerlo», había respondido Richard, y era la verdad más simple que había dicho en años. Su hijo me enseñó algo que había olvidado, y esta es mi forma de agradecerle por la lección. Isabella, vibrante y curiosa a pesar de su condición cardíaca, había captado inmediatamente la atención de Richard. Había algo en su sonrisa sin inhibiciones y su charla constante que le recordó no solo a David, sino a una versión de sí mismo que había existido antes de que las responsabilidades corporativas lo transformaran en alguien que había olvidado cómo reír genuinamente. «¿Eres el señor rico que va a adoptar a Sebas?», había preguntado Isabela con la franqueza brutal de los niños de 4 años. «No exactamente», había respondido Richard, arrodillándose para estar a su altura. «Soy el señor que va a trabajar con Sebas para construir algo especial. Como un castillo. Algo así, un lugar donde las personas pueden aprender a arreglar cosas importantes». Isabella había considerado esto con la seriedad de un consultor corporativo evaluando una propuesta. «¿Vas a arreglar mi corazón?». La pregunta había golpeado a Richard con una fuerza que lo sorprendió. «Los doctores van a arreglar tu corazón, Isabela. Yo solo voy a asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para hacerlo». Y esa había sido otra promesa que Richard había cumplido. Patricia Castillo, una de las mejores cirujanas cardíacas pediátricas del país, había aceptado realizar la cirugía de Isabela como parte de un fondo que Richard había establecido para procedimientos médicos complejos para familias sin recursos suficientes. La transformación del imperio. La cirugía de Isabela había sido programada para un martes por la mañana, 6 semanas después del día en que Richard había conocido a Sebastián. Richard había cancelado todas sus reuniones ese día, algo que no había hecho ni siquiera cuando se había sometido a su propia cirugía de vesícula biliar 5 años atrás. Se había presentado en el hospital a las 5 de la mañana, encontrando a Carmen y Sebastián en la sala de espera, aferrados el uno al otro con la intensidad de personas que habían aprendido que la vida podía cambiar irrevocablemente en cuestión de minutos. «No tenía que venir», había murmurado Carmen, cuando lo vio acercarse con 3 tazas de café del Starbucks del hospital. «Sí tenía que venir», había respondido Richard, sentándose en una de las sillas de plástico incómodas que de alguna manera igualaban a millonarios y trabajadores en su universalidad de incomodidad. «Isabela es importante para Sebastián. Sebastián es importante para mí. Así que Isabela es importante para mí». La lógica había sido simple, pero las implicaciones eran profundas. Por primera vez en décadas, Richard estaba actuando no desde un sentido de obligación corporativa o ventaja estratégica, sino desde algo que se parecía peligrosamente a la familia. La cirugía había durado 4 horas y media. Durante ese tiempo, Richard había observado a Sebastián manejar el estrés con una madurez que desafiaba su edad cronológica. El niño había consolado a su madre cuando ella lloraba, había hecho bromas tontas para aliviar la tensión, y había mantenido una fe inquebrantable en que todo saldría bien,
porque las cosas importantes siempre salen bien si uno trabaja lo suficientemente duro para que salgan bien. Cuando Dr. Castillo había emergido finalmente de la sala de operaciones con noticias de que el procedimiento había sido exitoso, Richard había sentido un alivio tan profundo que había tenido que sentarse para evitar marearse. «Va a estar bien», había anunciado la doctora con una sonrisa cansada pero genuina. «El defecto está completamente reparado, y esperamos una recuperación completa. Con el cuidado adecuado, debería poder vivir una vida completamente normal». Carmen había colapsado en sollozos de alivio, y Sebastián había llorado por primera vez desde que Richard lo conocía. Pero lo que más había impactado a Richard era darse cuenta de que él también estaba llorando, lágrimas que parecían estar lavando años de endurecimiento emocional autoimpuesto. En las semanas que siguieron, mientras Isabela se recuperaba y el proyecto del centro de capacitación tomaba forma, Richard se encontró experimentando una transformación personal que era tan dramática como cualquier reestructuración corporativa que hubiera dirigido. Sus rutinas diarias cambiaron radicalmente. En lugar de comenzar cada día revisando reportes financieros, ahora empezaba con llamadas para verificar el progreso de Isabela y actualizaciones sobre la construcción del centro. Sus conversaciones con su equipo ejecutivo incluyeron cada vez más referencias a medidas de impacto social y retorno de inversión comunitario. Margaret, su asistente ejecutiva, había notado los cambios inmediatamente. «Señor Pemberton», había dicho durante una de sus reuniones de planificación semanal, «¿está seguro de que quiere cancelar la conferencia de inversores de Hong Kong? Es una oportunidad de cerrar el acuerdo de telecomunicaciones asiáticas». «Completamente seguro», había respondido Richard, sin la menor vacilación. «Ese día tenemos la inauguración del primer programa piloto del centro, y hay cosas más importantes que ese acuerdo». Era el tipo de declaración que habría sido incomprensible para el Richard Pemberton de 6 meses atrás, pero que ahora se sentía como la decisión más natural del mundo. El centro había comenzado a tomar forma física durante el otoño. Richard había contratado al mejor arquitecto de la ciudad, pero había insistido en que Sebastián y Miguel fueran consultores de tiempo completo en el diseño. El resultado era una estructura que combinaba la eficiencia profesional con la calidez humana, un espacio que era obviamente de alta calidad, pero que se sentía accesible y acogedor en lugar de intimidante. Las aulas estaban diseñadas con ventanas grandes, que daban a las bahías de trabajo, permitiendo a los estudiantes ver la aplicación práctica de lo que estaban aprendiendo teóricamente. Las estaciones de trabajo eran modulares, adaptables tanto para niños de diferentes edades como para adultos que buscaban cambios de carrera. Pero tal vez el aspecto más innovador del centro era su modelo financiero. En lugar de operar como una escuela técnica tradicional con matrículas prohibitivas, o como una caridad que creaba dependencia, el centro funcionaría como una empresa social. Los estudiantes pagarían parte de su educación a través de trabajo en el taller del centro, que ofrecería servicios de reparación a precios justos para la comunidad. Los graduados exitosos tendrían la oportunidad de convertirse en socios del negocio, creando un ciclo de crecimiento económico comunitario. «Es como si estuviéramos construyendo un ecosistema», había observado Sebastián durante una de sus sesiones de planificación semanales. «No solo entrenamos a las personas, sino que creamos oportunidades para que usen ese entrenamiento para construir sus propias vidas mejores». Richard había quedado impresionado, una vez más, por la forma en que Sebastián podía articular conceptos complejos de desarrollo económico, con una claridad que eludía a muchos de los consultores corporativos mejor pagados que había conocido. El legado redefinido. La inauguración oficial del Centro de Capacitación Automotriz David Pemberton estaba programada para un sábado de primavera, exactamente un año después del día en que Richard había conocido a Sebastián. La fecha no había sido elegida por coincidencia. Richard había querido marcar de manera tangible cómo un año podía transformar no solo proyectos y organizaciones, sino vidas enteras. Los meses previos a la inauguración habían estado llenos de una actividad que Richard había encontrado más energizante que cualquier lanzamiento de producto corporativo de su carrera. No era solo la construcción física del centro,
sino la construcción de una comunidad alrededor de una visión compartida de lo que la educación y el crecimiento económico podrían ser cuando se enfocaban en las personas antes que en las ganancias. Sus días estaban ahora estructurados de manera diferente. Las mañanas las dedicaba a la escuela regular, donde sus calificaciones habían mejorado dramáticamente ahora que no tenía que preocuparse constantemente por los gastos médicos de su familia. Las tardes las pasaba en el centro, no solo como aprendiz, sino como uno de los instructores asistentes para el programa piloto que había comenzado con 12 estudiantes locales. La cosa sobre enseñar, había reflexionado Sebastián durante una de sus conversaciones vespertinas con Richard. Es que no puedes realmente enseñar algo hasta que lo entiendes lo suficientemente bien para explicárselo a alguien que no sabe nada al respecto. Era el tipo de observación pedagógica profunda que Richard había escuchado de educadores con décadas de experiencia, pero viniendo de un niño de 13 años, tenía una frescura que lo hacía pensar sobre el aprendizaje de maneras completamente nuevas. Isabella había hecho una recuperación completa de su cirugía, y se había convertido en la mascota no oficial del centro. Su energía incansable y su curiosidad sobre todo lo que la rodeaba la habían convertido en una presencia constante en el taller, donde había aprendido a identificar herramientas básicas y había desarrollado un vocabulario técnico que sorprendía a visitantes adultos. Cuando sea grande, voy a ser doctora de corazones como la doctora Patty, anunciaba regularmente Isabela, refiriéndose a doctor Castillo, quien se había convertido en una especie de heroína personal para la niña. Pero también voy a saber arreglar autos, por si acaso. Carmen había experimentado su propia transformación durante el año. Liberada de la ansiedad constante sobre los costos médicos de Isabela, había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de negocios en el Community College local. Richard había cubierto los costos de su educación, pero más importante, había creado un puesto para ella como coordinadora administrativa del centro, un rol que utilizaba tanto su experiencia práctica como madre trabajadora, como sus nuevas habilidades empresariales. «Usted me ha dado algo más valioso que dinero», le había dicho a Richard durante una de sus reuniones de planificación mensuales. «Me ha dado la oportunidad de construir una carrera que me permite cuidar a mis hijos y ayudar a otras familias al mismo tiempo». Para Richard, estos cambios en las vidas de la familia Morales representaban algo que no había esperado cuando comenzó el proyecto. La comprensión de que la filantropía verdaderamente efectiva no se trataba de dar dinero, sino de crear oportunidades para que las personas construyeran sus propias soluciones. Miguel había florecido en su nuevo rol como director técnico del centro. Ahora tenía acceso a herramientas y equipos que había soñado durante décadas, pero más importante, tenía una plataforma para compartir conocimientos que había acumulado a través de 30 años de experiencia práctica. «Es gracioso», había observado Miguel, mientras supervisaba la instalación de un nuevo sistema de diagnóstico computarizado. «Durante todos estos años, pensé que mi sueño era tener el mejor taller del barrio, pero resulta que mi sueño real era tener la oportunidad de enseñarle a la próxima generación cómo hacer este trabajo mejor de lo que yo lo hice». El programa piloto del centro había atraído una diversidad de estudiantes que reflejaba tanto las necesidades como las aspiraciones de la comunidad. Había adolescentes como Sebastián que habían desarrollado habilidades técnicas por necesidad, adultos que buscaban cambios de carrera después de layoffs corporativos, y veteranos militares que querían traducir sus habilidades técnicas a aplicaciones civiles. Pero tal vez el estudiante más sorprendente había sido María Elena Vázquez, una mujer de 55 años, que había decidido aprender mecánica automotriz después de décadas de sentirse vulnerable cada vez que su auto necesitaba reparaciones. «Estoy cansada de depender de otros para cosas que puedo aprender a hacer yo misma», había explicado María Elena durante su entrevista de admisión, «y mis nietos necesitan ver que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo». Su progreso había sido inspirador no solo para otros estudiantes, sino para Richard, quien había comenzado a reconsiderar sus propias suposiciones sobre edad, capacidad de aprendizaje y la naturaleza del crecimiento personal. El círculo completo. La ceremonia de inauguración había atraído una multitud que superó todas las expectativas de Richard. No solo estaban presentes los estudiantes del programa piloto y sus familias,
sino también representantes de organizaciones comunitarias, funcionarios locales, y sorprendentemente, varios de los competidores corporativos de Richard, que habían venido a ver qué estaba haciendo el viejo lobo de Wall Street con su tiempo y dinero. El discurso de apertura de Richard había sido el más difícil de su carrera, no por su complejidad técnica, sino por su honestidad emocional. Se había levantado frente al micrófono, mirando a la multitud reunida en el espacio que había sido transformado desde un taller modesto hasta un centro de aprendizaje de clase mundial, y había sentido el peso de todo lo que había aprendido durante el año anterior. Hace exactamente un año, había comenzado. Llegué a un pequeño taller en el Bronx con un auto roto y una actitud que estaba aún más rota. Pensé que sabía lo que significaba el éxito, lo que significaba construir algo valioso, lo que significaba dejar un legado. Había hecho una pausa, buscando los ojos de Sebastián en la multitud, encontrándolos brillantes con una mezcla de orgullo y afecto que le había dado valor para continuar. Me equivoqué en todo. El éxito real no se mide en el tamaño de tu cuenta bancaria, sino en el número de vidas que tocas positivamente. Construir algo valioso no se trata de acumular activos, sino de crear oportunidades para que otros construyan sus propios sueños. Y un legado verdadero no es lo que dejas detrás cuando mueres, sino lo que construyes junto con otros mientras vives. La multitud había escuchado en silencio, pero Richard había podido sentir la conexión emocional que se estaba formando. Estas no eran las palabras pulidas de un discurso corporativo preparado por consultores, sino la reflexión genuina de un hombre que había redescubierto su propia humanidad. Este centro lleva el nombre de mi hijo David, quien murió hace 20 años mientras yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para enseñarle las cosas que realmente importan. Pero el espíritu de este lugar viene de Sebastián Morales, quien me enseñó que la sabiduría real viene de entender que somos responsables unos de otros, y que los problemas más complejos a menudo tienen soluciones simples si tenemos la humildad suficiente para escuchar y la valentía suficiente para actuar. Sebastián había sido invitado a hablar después de Richard, y su discurso había sido breve pero poderoso. Hace un año conocí a un hombre que pensaba que el dinero podía solucionar cualquier problema. Había comenzado. Su voz clara y confiada. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. El dinero puede solucionar problemas cuando se usa para crear oportunidades, para construir comunidades, y para demostrar que todos tenemos algo valioso que ofrecer. Había mirado directamente a Richard mientras hablaba, y en sus ojos, Richard había visto no solo gratitud, sino algo que se parecía al respeto mutuo entre socios iguales. El señor Pemberton me preguntó una vez qué quería ser cuando creciera. Le dije que quería seguir arreglando cosas rotas. Ahora sé que eso incluye no solo motores y sistemas eléctricos, sino también corazones y sueños, y la distancia entre las personas que parecen diferentes, pero que en realidad quieren las mismas cosas básicas. Oportunidad, respeto, y la chance de construir algo mejor para sus familias. El año siguiente había pasado en lo que Richard podría describir solo como un estado de gracia continua. El centro había expandido sus programas 3 veces, agregando cursos en soldadura, electricidad residencial y reparación de electrodomésticos. La lista de espera para admisión se había extendido a más de 200 solicitantes, y habían comenzado conversaciones para establecer centros similares en otras ciudades. Pero más allá del éxito operativo, Richard había experimentado una transformación personal que continuaba sorprendiéndolo. Sus relaciones con sus empleados corporativos habían mejorado dramáticamente cuando comenzó a tratarlos como personas completas en lugar de recursos humanos. Sus decisiones empresariales habían comenzado a incluir consideraciones de impacto social junto con métricas financieras tradicionales. Y por primera vez en décadas, se levantaba cada mañana con anticipación genuina por el día que tenía por delante. Sebastián, ahora de 14 años, había desarrollado una reputación como uno de los diagnósticos de problemas automotrices más intuitivos de la ciudad. Su capacidad para identificar problemas complejos a través de una combinación de conocimiento técnico y observación cuidadosa había atraído la atención de fabricantes de automóviles que querían contratarlo como consultor. Pero él había declinado todas las ofertas, explicando que su trabajo estaba en el centro,
enseñando a otros a desarrollar las mismas habilidades. Las empresas grandes ya tienen suficientes consultores, había explicado durante una entrevista con una revista de la industria automotriz. Lo que necesita el mundo son más lugares donde las personas puedan aprender a resolver sus propios problemas. Isabella, ahora de 6 años y completamente recuperada de su cirugía cardíaca, había comenzado la escuela primaria con una confianza y curiosidad que irradiaba a todos los que la conocían. Sus ambiciones fluctuaban semanalmente entre convertirse en doctora, mecánica, arquitecta o inventora de cosas que ayuden a las personas. Pero su determinación de hacer algo significativo con su vida permanecía constante. Carmen había completado su programa de administración de negocios y había sido promovida a directora de operaciones del centro. Su comprensión intuitiva de las necesidades de las familias trabajadoras, combinada con sus nuevas habilidades empresariales, la había convertido en una líder indispensable, que podía traducir entre las visiones de Richard y las realidades prácticas de la comunidad a la que servían. La lección final. 2 años después de la inauguración del centro, Richard se encontró sentado en la misma silla plegable donde había esperado durante la cirugía de Isabella, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. Era la graduación del primer grupo completo de estudiantes del programa de certificación de 2 años, y Sebastián, ahora de 15 años, sería tanto graduado como orador principal de la ceremonia. La transformación física del centro durante esos 2 años había sido dramática. Lo que había comenzado como una expansión del taller de Miguel se había convertido en un complejo de 3 edificios que albergaba no solo programas de capacitación automotriz, sino también cursos de soldadura, electricidad, plomería y un programa piloto de energías renovables que había sido idea de Sebastián. Si vamos a arreglar autos, había argumentado durante una reunión de planificación estratégica, también deberíamos enseñar cómo hacer que funcionen con energía limpia. El futuro no está en arreglar los mismos problemas para siempre, sino en arreglarlos de manera que no vuelvan a ocurrir. La lógica había sido irrefutable, y el programa de energías renovables se había convertido en uno de los más populares del centro, atrayendo tanto a estudiantes jóvenes como a profesionales establecidos que querían prepararse para una economía cambiante. Pero más allá de la expansión física, el centro había desarrollado una cultura que Richard reconocía como algo completamente nuevo en su experiencia. Era un lugar donde el mérito se combinaba con la compasión, donde la excelencia técnica convivía con la responsabilidad social, y donde el éxito individual se medía tanto por el crecimiento personal como por la contribución a la comunidad. Los graduados del programa no solo encontraban empleos, estaban creando empleos. Más de la mitad de la primera cohorte había establecido sus propios talleres, o había formado cooperativas que servían a sus comunidades locales. El modelo de empresa social del centro había demostrado ser tan efectivo que universidades y organizaciones internacionales de desarrollo habían comenzado a estudiar y replicar su enfoque. Sebastián había rechazado múltiples ofertas de becas completas para universidades prestigiosas, explicando que su educación estaba ocurriendo exactamente donde necesitaba estar. A los 15 años, tenía certificaciones técnicas que muchos adultos tardaban años en obtener, pero más importante, había desarrollado una filosofía de liderazgo que combinaba competencia técnica con responsabilidad ética. Las universidades me van a estar esperando cuando esté listo, había explicado a Richard durante una de sus conversaciones mensuales. Pero esta oportunidad de construir algo desde cero, de ayudar a definir cómo la educación puede funcionar cuando realmente se enfoca en las personas, esta oportunidad no va a volver. Richard había reconocido en esas palabras el tipo de visión estratégica a largo plazo que había sido la base de su propio éxito empresarial, pero aplicada a objetivos que trascendían la ganancia personal. La relación entre Richard y Sebastián había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado inicialmente. No era exactamente una relación padre-hijo, aunque contenía elementos de mentoría y cuidado parental. No era simplemente una sociedad empresarial, aunque compartían responsabilidades operativas significativas. Era algo más, una amistad intergeneracional, basada en respeto mutuo, valores compartidos,
y el reconocimiento de que cada uno tenía algo único que ofrecer al otro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?, había preguntado Richard durante una de sus sesiones de planificación vespertinas. ¿Qué? Que nunca me permite ser perezoso intelectualmente. Cada vez que creo que tengo una buena idea, tú haces preguntas que me obligan a hacerla mejor. Era este equilibrio entre orientación y autonomía lo que había permitido que su colaboración floreciera de maneras que beneficiaban no solo a ellos, sino a toda la comunidad que habían construido alrededor del centro. Carmen había emergido como una de las administradoras sin fines de lucro más efectivas de la ciudad. Su enfoque, que combinaba eficiencia empresarial con comprensión profunda de las necesidades comunitarias, había atraído la atención de otras organizaciones que querían replicar el modelo del centro. Había recibido ofertas para dirigir programas mucho más grandes con salarios significativamente más altos, pero había elegido quedarse. Este lugar me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Había explicado cuando una fundación nacional le había ofrecido una posición ejecutiva. Ahora es mi turno de asegurarme de que continúe dando esas oportunidades a otras familias. Es como si hubiera heredado tanto el corazón arreglado de su cirugía como la habilidad de arreglar cosas de su hermano, había observado su maestra de segundo grado durante una conferencia de padres. Miguel había experimentado su propia transformación personal durante los años del centro. El reconocimiento de sus décadas de experiencia práctica por parte de académicos e industria había restablecido una confianza en sí mismo que había estado erosionada por años, de ser tratado como solo un mecánico por clientes que no entendían la sofisticación de su trabajo. Siempre supe que era bueno en lo que hacía, había reflexionado durante una entrevista para una revista de educación técnica. Pero nunca me había dado cuenta de que lo que sabía tenía valor más allá de arreglar el auto de alguien. Ahora veo que cada problema que resolví durante 30 años me estaba preparando para enseñar a la próxima generación cómo pensar sobre problemas complejos. El reconocimiento. El momento que definiría públicamente el impacto del centro llegó cuando Sebastián fue invitado a hablar en el Foro Económico Mundial sobre innovación en educación técnica para el siglo XXI. A los 16 años, sería el orador más joven en la historia del evento, pero su invitación no había sido simbólica. Los organizadores habían estudiado el modelo del centro y habían reconocido que representaba una aproximación fundamentalmente nueva a los desafíos de preparación laboral y desarrollo económico comunitario. Richard había acompañado a Sebastián a Davos, no como su mentor o patrocinador, sino como su socio en la presentación de su trabajo conjunto. La dinámica entre ellos durante la preparación para la conferencia había ilustrado cómo su relación había evolucionado. Sebastián proporcionaba las perspectivas innovadoras y la autenticidad experiencial, mientras Richard contribuía con contexto estratégico y conocimiento de sistemas a gran escala. La diferencia entre educación tradicional y lo que hacemos, había explicado Sebastián durante su presentación, no es solo metodología, es filosofía. La educación tradicional prepara a las personas para trabajos que existen. Nosotros preparamos a las personas para crear trabajos que necesitan existir. La audiencia, compuesta por líderes corporativos, funcionarios gubernamentales y académicos de todo el mundo, había escuchado con atención creciente mientras Sebastián describía cómo el centro había abordado desafíos que ellos habían estado discutiendo teóricamente durante años. Cuando señor Pemberton me conoció hace 3 años, había continuado, él pensó que me estaba ofreciendo una oportunidad de escapar de la pobreza. Pero lo que realmente me estaba ofreciendo era la oportunidad de redefinir lo que significa el éxito. No como escape de donde vienes, sino como transformación de donde vienes en algo mejor para todos. La presentación había resultado en invitaciones para establecer centros similares en 12 países diferentes, ofertas de financiamiento de múltiples fundaciones internacionales y una propuesta del Banco Mundial para desarrollar el modelo como parte de sus iniciativas de desarrollo económico global. Pero para Richard, el momento más significativo había llegado después de la presentación formal, durante un almuerzo con otros asistentes. La respuesta de Sebastián había sido inmediata y clara: «Señor, con respeto, creo que usted no entiende cuál es nuestro potencial financiero real.
No estamos construyendo una empresa, estamos construyendo un modelo de cómo las comunidades pueden crear riqueza real, riqueza en habilidades, en relaciones, en oportunidades y en la capacidad de resolver problemas importantes. Eso vale mucho más que cualquier ganancia que podríamos extraer del sistema. Richard había sentido una oleada de orgullo que superaba cualquier cosa que había experimentado durante sus mayores triunfos corporativos. En ese momento había sabido con certeza que Sebastián había aprendido la lección más importante que él había tardado décadas en entender, que el valor real se crea cuando mejoras las vidas de otros, no cuando extraes valor de los sistemas que otros han construido. El círculo expandido. El 5º aniversario del encuentro inicial entre Richard y Sebastián fue marcado no con una celebración, sino con el lanzamiento de la red de centros David Pemberton, una iniciativa que establecería 50 centros similares en comunidades desatendidas a través de Estados Unidos durante los siguientes 10 años. Sebastián, ahora de 17 años, había sido nombrado director de innovación educativa de la red, un título que reflejaba tanto su juventud como su autoridad creciente en el campo de educación técnica aplicada. Había desarrollado currículos que estaban siendo adoptados por escuelas técnicas en todo el país, y sus metodologías de enseñanza integrativa habían sido documentadas en múltiples estudios académicos. Pero más allá de los reconocimientos profesionales, Sebastián había mantenido la humildad y la conexión comunitaria que habían caracterizado su trabajo desde el inicio. Continuaba viviendo con su familia en el mismo apartamento, aunque ahora podían permitirse mudarse a un lugar más grande. Continuaba trabajando manos a la obra en el taller original, insistiendo en que la conexión directa con el trabajo práctico era esencial para su credibilidad como educador. El día que deje de ensuciarme las manos, había dicho durante una entrevista con una revista nacional, es el día que dejo de entender realmente los problemas que estamos tratando de resolver. Richard había experimentado su propia evolución continua durante esos años. Había transferido gradualmente la mayoría de sus responsabilidades corporativas a gerentes de confianza, manteniendo solo la supervisión estratégica necesaria para asegurar que sus empresas continuaran operando según principios éticos. Había establecido un fondo de inversión social que proporcionaba capital a empresas que demostraban impacto comunitario positivo junto con viabilidad financiera. La pregunta no es si el capitalismo puede ser una fuerza para el bien, había escrito en el borrador de introducción. La pregunta es si podemos evolucionar nuestro entendimiento del valor lo suficientemente rápido para que el capitalismo se convierta en una fuerza para el bien antes de que sus efectos negativos se vuelvan irreversibles. Sus profesores habían notado que tenía una capacidad excepcional para ver conexiones entre campos aparentemente diferentes, y que abordaba todos los problemas con la suposición de que las soluciones deberían beneficiar tanto al individuo como a la comunidad. Carmen había completado una maestría en administración sin fines de lucro y había sido elegida para la junta directiva de múltiples organizaciones comunitarias. Su experiencia dirigiendo las operaciones de la red de centros la había establecido como una experta reconocida en escalamiento de programas sociales, y regularmente consultaba para organizaciones que buscaban replicar modelos exitosos en nuevas comunidades. Lo que aprendí trabajando con Richard y Sebastián, había reflexionado durante una conferencia sobre liderazgo latino, es que el cambio real ocurre cuando combinas visión grande con atención meticulosa a detalles humanos pequeños. Miguel había sido reconocido con múltiples premios por innovación en educación técnica, pero el reconocimiento que más valoraba era haber sido nombrado Maestro del Año por la Asociación Nacional de Educadores Técnicos. Su filosofía de enseñanza, que enfatizaba la dignidad del trabajo manual y la importancia de entender principios fundamentales antes de memorizar procedimientos, había influenciado programas educativos en todo el país. Durante 30 años, la gente me decía que era solo un mecánico, había dicho durante su discurso de aceptación. Ahora entiendo que nunca fui solo nada, era un solucionador de problemas, un educador informal y un constructor de comunidad. Solo necesitaba el contexto correcto para que esas habilidades fueran reconocidas y valoradas. La transferencia de sabiduría. En la víspera del 6º aniversario de su primer encuentro, Richard y Sebastián se encontraron sentados en el mismo taller donde todo había comenzado,
Aunque ahora era solo una pequeña parte de un complejo mucho más grande, habían desarrollado una tradición de reunirse allí cada año en esa fecha, no para celebrar, sino para reflexionar sobre lo que habían aprendido y planificar para el año siguiente. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día?, preguntó Richard, ajustando una llave inglesa que había estado usando para hacer ajustes menores en un motor de práctica. ¿Cuál parte? Dije muchas cosas, respondió Sebastián, sonriendo mientras organizaba herramientas en el banco de trabajo. Me dijiste que las cosas rotas se pueden arreglar, incluidas las personas. Y tenía razón, ¿no? Richard consideró la pregunta seriamente. Sí y no. Tenías razón en que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden aprender a ser mejores versiones de sí mismas. Pero me tomó tiempo entender que yo no estaba realmente roto. Estaba desconectado. Había olvidado cómo conectar mi éxito con mi propósito. Sebastián asintió pensativamente. Y yo había aprendido cómo sobrevivir, pero no había aprendido cómo confiar en que las cosas buenas podían durar. Trabajar con usted me enseñó que puedes construir cosas que son más grandes que las circunstancias que las crearon. Era el tipo de conversación que habían desarrollado durante los años, reflexiones honestas sobre crecimiento personal que informaban tanto sus decisiones individuales como su trabajo conjunto. Hay algo de lo que quiero hablarte, dijo Richard, su tono volviéndose más serio. ¿Qué? He estado pensando sobre el futuro, sobre cómo asegurar que todo lo que hemos construido continúe creciendo después de que yo no esté aquí para ayudar a guiarlo. La conversación que siguió se extendió por más de 3 horas, durante las cuales Richard compartió no solo planes prácticos para la transición de liderazgo, sino también reflexiones sobre las lecciones más profundas que había aprendido durante su vida. La cosa más importante que he aprendido, dijo Richard, mientras observaban el sol ponerse a través de las ventanas del taller, es que el liderazgo real no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y crear espacios donde otras personas puedan contribuir sus mejores ideas. Eso lo aprendí observándolo trabajar, respondió Sebastián. Al principio pensé que usted sabía todo porque tenía mucho dinero, pero después me di cuenta de que usted sabía cómo aprender de las personas, independientemente de cuánto dinero tuvieran o qué títulos tuvieran. Y tú me enseñaste que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Solo necesitas estar dispuesto a reconocerla cuando la ves. Sebastián cumplió 18 años durante una ceremonia que celebraba el establecimiento del centro número 25 de la red, ubicado en una comunidad rural de Alabama, donde la pérdida de empleos manufactureros había dejado a generaciones enteras sin oportunidades económicas claras. Richard había insistido en que Sebastián cortara la cinta ceremonial para el nuevo centro. Pero Sebastián había invitado a María Santos, una madre soltera local que sería una de las primeras estudiantes del programa de soldadura, para que compartiera ese honor con él. Los centros no existen para las ceremonias, había explicado Sebastián durante su discurso de apertura. Existen para las personas como María, que necesitan oportunidades reales para construir mejores vidas para sus familias. Ella representa el verdadero propósito de todo lo que hacemos. La humildad y el enfoque en la comunidad que Sebastián había demostrado durante el evento, habían confirmado para Richard que la transición de liderazgo que habían estado planificando podía comenzar en serio. Durante los meses siguientes, Richard había transferido gradualmente más responsabilidades operativas a Sebastián, manteniendo un rol de consultor estratégico, pero permitiendo que el joven tomara decisiones de liderazgo cada vez más importantes. El proceso había sido diseñado no solo para preparar a Sebastián para el liderazgo completo, sino también para demostrar a la junta directiva y a los financiadores que la organización podía prosperar bajo nueva dirección. Los resultados habían superado todas las expectativas. Bajo el liderazgo emergente de Sebastián, la red había desarrollado nuevos programas en tecnología sostenible. Había establecido asociaciones con sindicatos laborales para crear rutas de carrera más claras para graduados, y había implementado un sistema de mentoría entre centros que permitía a estudiantes exitosos ayudar a guiar nuevos programas. Pero tal vez lo más impresionante había sido la forma en que Sebastián
había comenzado a articular una visión para el futuro que trascendía incluso las ambiciones originales de Richard. No queremos solo crear más centros, había explicado durante una reunión con potenciales financiadores. Queremos crear un movimiento que demuestre que es posible construir una economía que funcione para todas las personas, no solo para las que comienzan con ventajas. La visión había resonado no solo con organizaciones filantrópicas, sino también con corporaciones que estaban comenzando a entender que la responsabilidad social no era solo una estrategia de relaciones públicas, sino una necesidad empresarial fundamental, en un mundo donde los consumidores y empleados exigían cada vez más que las empresas contribuyeran positivamente a la sociedad. Isabella había comenzado la escuela secundaria con una combinación de brillantez académica y madurez emocional que impresionaba a todos sus maestros. A los 13 años, había comenzado a participar en ferias de ciencias con proyectos que combinaban ingeniería biomédica con aplicaciones comunitarias. Su proyecto más reciente había sido el diseño de un dispositivo de monitoreo cardíaco de bajo costo, que podía ser manufacturado en los talleres de la red de centros, proporcionando tanto una herramienta médica valiosa como oportunidades de capacitación en manufactura de precisión para estudiantes. Isabella tiene la mente científica más prometedora que he visto en una estudiante de su edad, había comentado Dr. Castillo, quien se había convertido en mentora informal de la joven. Pero lo que la hace realmente especial es que nunca olvida que la ciencia debe servir a las personas, no al revés. Carmen había aceptado una posición como directora regional de la red, supervisando la expansión en el sureste de Estados Unidos. Su enfoque, que combinaba rigor operativo con sensibilidad cultural profunda, había sido instrumental en adaptar el modelo del centro a comunidades con diferentes contextos socioeconómicos y étnicos. Cada comunidad tiene sus propias fortalezas y desafíos. Había escrito en un manual de mejores prácticas que estaba siendo utilizado por organizaciones similares internacionalmente. Nuestro trabajo no es imponer soluciones uniformes, sino proporcionar marcos que permitan a cada comunidad desarrollar sus propias versiones de éxito. Lo que más me gusta de este trabajo, había reflexionado durante una entrevista, es que cada centro me enseña algo nuevo sobre cómo las personas aprenden mejor. Estoy constantemente refinando mis propios métodos de enseñanza, basándome en lo que veo funcionando en diferentes lugares. Epílogo. El futuro construido. 10 años después de aquel primer encuentro en el taller del Bronx, Richard Pemberton se encontró sentado en la misma silla plegable, donde había esperado durante la cirugía de Isabella, pero esta vez estaba en el auditorio principal del Centro de Capacitación Automotriz David Pemberton, observando a Sebastián Morales, ahora de 22 años y director ejecutivo de la Red Nacional de Centros David Pemberton, dirigir una conferencia internacional sobre educación técnica para el desarrollo sostenible. La red había crecido hasta incluir 120 centros en Estados Unidos y programas piloto en 18 países. Más de 50.000 estudiantes habían completado programas de certificación, con una tasa de colocación laboral del 96% y un salario promedio inicial que superaba significativamente los promedios regionales. Pero las estadísticas, por impresionantes que fueran, no capturaban el verdadero impacto de lo que había comenzado como una apuesta arrogante entre un millonario cínico y un niño sabio. El verdadero impacto se medía en familias que habían salido de la pobreza generacional, en comunidades que habían desarrollado economías locales sostenibles, y en un modelo que había demostrado que era posible crear valor económico mientras se fortalecían las conexiones sociales. Isabella, ahora de 18 años, había sido aceptada en MIT con una beca completa para estudiar ingeniería biomédica, pero había decidido diferir su admisión por un año para trabajar como coordinadora de programas juveniles en el centro original. Su decisión había sorprendido a algunos observadores, pero para aquellos que conocían su historia, tenía perfecto sentido. MIT iba a estar ahí el próximo año, había explicado durante una entrevista con un periódico local. Pero esta oportunidad de ayudar a diseñar programas que conecten educación técnica con innovación médica, esta oportunidad puede no volver. Quiero asegurarme de que cuando vaya a la universidad, lleve conmigo ideas que pueden beneficiar tanto mi educación como el trabajo que estamos haciendo aquí.
Carmen había sido reconocida como una de las 100 líderes sin fines de lucro más influyentes por una revista nacional de filantropía. Su modelo de expansión comunitaria había sido adoptado por organizaciones en múltiples sectores, y regularmente consultaba para agencias gubernamentales e internacionales sobre desarrollo económico inclusivo. Miguel había recibido un doctorado honorario de una universidad técnica prestigiosa, y había sido invitado a dar conferencias sobre pedagogía práctica en instituciones académicas de todo el mundo. Pero continuaba insistiendo en que su oficina principal fuera una estación de trabajo en el taller original, donde podía mantenerse conectado con el trabajo práctico que informaba toda su filosofía educativa. El día que deje de trabajar con mis manos, decía regularmente, es el día que pierdo el derecho de enseñar a otros cómo usar las suyas. Richard había publicado su libro sobre capitalismo regenerativo, que había sido traducido a 17 idiomas, y había inspirado un movimiento creciente de empresarios que buscaban crear valor compartido en lugar de simplemente extraer ganancias. Pero él consideraba el libro como documentación de aprendizaje, no como su verdadero logro. Su verdadero logro era más personal y más profundo. Había redescubierto lo que significaba vivir con propósito. Había aprendido que la riqueza real se medía en relaciones y impacto. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le había preguntado a Sebastián durante una de sus caminatas vespertinas por el complejo del centro. ¿Qué? ¿Por qué no podía perder? Porque independientemente de si arreglabas mi auto o no, iba a aprender algo importante. Si no lo arreglabas, habría confirmado mis prejuicios sobre la competencia y el mérito. Si lo arreglabas, tendría que reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre el valor y el potencial humano. Sebastián había sonreído. Y resulta que aprender fue más valioso que confirmar. Resulta que aprender fue lo único que realmente importaba. Mientras observaba a Sebastián concluir su presentación ante una audiencia internacional de educadores, empresarios y responsables de políticas públicas, Richard sintió una satisfacción que trascendía cualquier éxito que había experimentado en su carrera corporativa. No era la satisfacción de haber construido algo, sino la satisfacción de haber ayudado a crear las condiciones para que otros construyeran cosas aún mejores. El joven que había conocido como un niño sabio trabajando en un taller humilde, se había convertido en un líder visionario que estaba redefiniendo lo que era posible, cuando la educación, el desarrollo económico y la responsabilidad social se integraban con autenticidad y propósito. Y el millonario que había llegado a ese taller con un auto roto y un corazón aún más roto, había aprendido la lección más valiosa de su vida, que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, que el verdadero éxito no se mide en lo que logras, sino en lo que haces posible para otros, y que las mejores inversiones son aquellas que continúan generando retornos mucho después de que el inversionista original ya no esté presente para recibirlos. La apuesta había sido cumplida hace mucho tiempo, pero su legado continuaría extendiéndose a través de generaciones de estudiantes, familias y comunidades que habrían sido diferentes si un niño sabio no hubiera tenido el valor de decirle a un millonario arrogante que la paciencia era gratuita, pero la desesperación siempre cobraba intereses altos. En el final, había sido la lección más cara y más valiosa que Richard Pemberton había pagado jamás. Había costado su arrogancia, pero había comprado su alma. Fin.